Yo les invito, amados hermanos, a que abran su Biblia en el libro del profeta Sofonías. Sofonías, y vamos a estar en el capítulo 3, versículo 14 al versículo 17. Sofonías 3, 14 al 17. Esa va a ser nuestra unidad de pensamiento que vamos a predicar en esta mañana. Quiero leer para ustedes la palabra de nuestro Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de escucharla una vez más, de predicarla, y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Guíanos, Señor, a practicar, a vivir tu palabra, a convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad como tu palabra lo manda. No solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos en esta mañana, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta predicación El gozo soberano del Rey en medio de su pueblo. El gozo soberano del Rey en medio de su pueblo. Esta es la historia de un pueblo que está sumergido en una profunda crisis política y espiritual. Este es el reino de Judá. Ha permanecido bajo el yugo opresor del imperio asirio y ha sido testigo de la deportación del reino del norte y de la toma de su capital, Samaria. El profeta Sofonías profetiza a un pueblo que se ha desviado de la ley, siguiendo a dioses extraños. Ahora el Señor anuncia a través de este profeta juicio y castigo por falta de un verdadero arrepentimiento. El día del Señor llegará, lo dice el profeta Sofonías, con gran juicio y destrucción para Judá. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Pero también el día del Señor llegará con juicio para las naciones vecinas. Eso lo encontramos en el capítulo 2. No solamente el profeta trae oráculos de maldición y de juicio para con el reino de Judá y para con las naciones vecinas, sino que en el capítulo 3 del libro encontramos que el profeta da un oráculo de bendición para el pueblo. ¿Y cuál es ese oráculo de bendición? Dios ha guardado para sí un remanente, el cual se humilla delante de Jehová. El nombre Sofonías lo que significa es aquel que es atesorado, guardado por Dios. Así que su propio nombre hace alusión a lo que el Señor hará por el reino de Judá. Guardará para sí un remanente, el cual dobla su rodilla delante de él. Y desarrollando nuestro texto de nuestra predicación, vamos a ver que en el versículo 14 el profeta Sofonías en primer lugar da una invitación. Ese será nuestro primer encabezado. Una invitación para recibir con gozo al rey. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El profeta hace un buen uso del estilo poético en la profecía hebrea. Hace una invitación al remanente de Israel a cantar, a dar voces de júbilo, a gozarse, a regocijarse con todo su corazón.
Ahora, el canto y las voces de júbilo en este texto son sinónimos y se resumen en la última línea del versículo con dos palabras fundamentales: gózate y regocíjate. Así que el paralelismo presentado en las dos primeras líneas del texto intensifican la invitación que hace el profeta al pueblo. No es cualquier gozo, no es cualquier regocijo, es un gozo que llena todos los rincones del corazón, es una fuente que vierte gozo incesantemente, es una copa que está rebosando de regocijo que inunda todo el ser. Ahora, comprendiendo la intensidad y la fuerza de la invitación, debemos preguntarnos: ¿quién debe entonar canción? ¿Quién debe dar voces de júbilo? ¿Quién se debe gozar y regocijar con todo el corazón? El profeta tajantemente nos dice: la hija de Sión. Ahí está en el versículo 14. Siguiendo el paralelismo hebreo, entonces podemos concluir que Sión, Israel y la hija de Jerusalén es el mismo pueblo al cual el profeta le hace la invitación. Es el mismo pueblo que debe unir su voz al coro celestial y adorar a su Dios. En el contexto de nuestro pasaje, es el remanente de Israel. Lo hemos visto ya en el capítulo 13, no lo comenta. Son aquellos a los cuales el Señor les devolverá la pureza de labios, para que invoquen su nombre y para que les sirvan de todo corazón. Son aquellos que vendrán de lejos suplicando y clamando al Señor por liberación y salvación y traen ofrendas en sus manos para Él. Son aquellos a los cuales se le ha perdonado sus pecados, sus inmundicias y sus rebeliones. Es el pueblo que se ha humillado delante de Dios y que ha reconocido su pobreza espiritual. Son aquellos que se arrojan confiadamente en las manos de su Señor y saben que su pie no tropezará. Este pueblo no hace injusticia, este pueblo no dice mentira, en su boca no se halla engaño. Son apacentados con la ternura del buen pastor. Pueden descansar confiadamente en verdes pastos y no habrá nadie quien los va a atemorizar. Así, mis amados hermanos, el remanente de Israel debe rebosar de gozo. Sus corazones se deben hinchar al punto que sus almas canten con intensidad y con alegría, que sus labios expresen lo que ya en sus corazones están experimentando. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Sión, en la historia del pueblo de Israel, fue la ciudad del rey David, que en este momento de la historia del profeta Sofonías es la capital del reino de Judá, Jerusalén, y que en su contexto está siendo oprimida por los asirios, y que esta influencia ha sido tan grande que ha provocado en la nación una profunda crisis espiritual. Pero también en la poesía profética hebrea, Sión se utiliza en sentido figurativo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 42, versículo 1 y 2 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión y el gozo de toda la tierra. Miren ustedes cómo en este texto nosotros podemos conectar el monte de Sión con el gozo. Hay una relación íntima en estas dos cosas muy importantes. Miren el Salmo capítulo 50, versículo 1 y 2. El Dios de los dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Noten la conexión íntima que hay entre Sión con la perfección y con la hermosura. Zacarías capítulo 2, versículo 7 dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Noten la profunda conexión que hay entre Sión,
los cánticos, la presencia de Jehová en medio del pueblo, y que ese pueblo ha sido conformado por muchas naciones. Así que Sión es el lugar donde el Señor ha llevado hazañas míticas de triunfo sobre sus enemigos. Sión es el lugar donde Jehová vive con su pueblo en ausencia de pecado y de peligro. Sión evoca un sentido positivo y esperanzador para Israel. Sión hace referencia a un pueblo que ha experimentado múltiples bendiciones y favores recibidos por Dios. Así que podemos decir que Sión es el remanente de Israel. Entonces, Sión es el lugar donde mora la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero, ¿quién es Sión para nuestra audiencia original? ¿Quién es Sión? Bueno, hace alusión a un grupo de judíos creyentes que, a pesar de la crisis política y espiritual que están viviendo, no han perdido la fe y la confianza en su Dios. Es un grupo de creyentes verdaderos que el Señor ha preservado, ha guardado para sí como un precioso remanente. Y que, a pesar de que la Sión terrenal, Jerusalén, será destruida a manos de los babilonios por lo menos 40 años más tarde, este grupo de creyentes morirán con la esperanza de que un día verán una gloriosa ciudad que no será destruida, la verdadera Sión, la verdadera Jerusalén. Entre este grupo de creyentes se encuentra el profeta Sofonías. Él también morirá con esta misma esperanza. Pero yo quiero que noten algo muy particular en el versículo 14 que llama la atención. Y es que el profeta está invitando a esa generación de creyentes judíos a cantar, aun cuando ellos saben que el cautiverio y la destrucción terrenal de Jerusalén es inminente. Es un llamado a gozarse en medio de la crisis. No es cualquier cántico, no es cualquier gozo, es gozo en medio de la crisis. Así que, ¿qué es lo que llena sus corazones de gozo? Lo que llena sus corazones de gozo no es la protección de la opresión asiria y del cautiverio babilónico. Lo que llena sus corazones de gozo es la presencia de su rey en sus corazones y el maravilloso futuro que tendrán a su lado para siempre. Así que la gran invitación que hace el profeta presenta todo un escenario de la antigüedad, un pueblo que canta con gozo, pero para recibir a su rey, un rey que salió a pelear por ellos y que ha conseguido la victoria. Su pueblo entonces lo espera entonando canciones de alegría que evocan el triunfo y la prosperidad de su reino. El rey ha regresado, él va a entrar por las puertas de la ciudad como un poderoso gigante. Pero aquí surge esta pregunta: ¿qué ha hecho el rey por su pueblo para que su pueblo lo espere con cánticos y con gozo? El profeta Sofonías en el siguiente versículo, el versículo 15, nos dará razones por las cuales el pueblo debe recibir con gozo al rey. Primera razón, versículo 15: Jehová ha apartado tus juicios. Esa es la primera razón. Hermanos, una nación que ha levantado imágenes de Baal y de Milcom, dioses paganos, una nación que ha ordenado sacerdotes idólatras, que no están buscando el nombre de Jehová, el nombre del pacto, el nombre del Dios de sus padres, sino que corren tras dioses ajenos, levantando oraciones y plegarias que por supuesto no serán oídas. Una nación que se viste de prendas lujosas, queriéndose parecer a las naciones paganas y a los reyes paganos. Una nación que salta en el umbral donde se erige la estatua de Baal y que para ellos es tierra santa. Una nación donde sus mercaderes son corruptos y se aprovechan de los más pobres para enriquecerse. Donde los escépticos abundan negando la existencia de Dios y viviendo un ateísmo práctico. ¿Cómo no serán juzgados?
¿Cómo no serán acusados? ¿Cómo no serán condenados? ¿Cómo no serán destruidos? Pues eso es lo que ellos merecen. Pero el texto nos dice que Jehová ha apartado sus juicios contra ellos. Amados hermanos, Dios ha preservado para sí mismo un pueblo. Él ha dejado un remanente que no saltará el umbral de Baal, que no correrán hacia los dioses falsos y erigirán imágenes para adorar. Dios ha justificado soberanamente a su pueblo. Él lo ha justificado. ¿Y por qué lo ha justificado? Porque Él lo ha querido justificar. Él es soberano. Así que el profeta Sofonías nos dice que los juicios fueron quitados, pero no nos dicen que el pueblo quitó los juicios que venían contra ellos, sino que nos dice que Jehová ha quitado sus juicios. El pueblo no tiene ningún mérito aquí. Toda la gloria, todos los méritos son para Dios. Así que es la obra redentora y soberana de Dios para un pueblo elegido. Si hay un pueblo que canta, es porque Dios lo ha justificado. Si hay un remanente fiel, es porque Dios lo ha justificado. Si hay una ciudad que levanta voces de júbilo, es porque Dios lo ha justificado. Si hay un pueblo que se goza y se regocija con todo el corazón, es porque Dios lo ha justificado. El gozo del pueblo no proviene del pueblo, el gozo del pueblo proviene de la justicia de Dios. No hay gozo sin justificación. Esa es la primera razón. Y usted escuchará y sabrá si es una buena razón para cantar y para regocijarse. El pueblo ha sido justificado. Segunda razón. Versículo 15. Jehová ha echado fuera a sus enemigos. Para el pueblo de Judá esto es lo que más se espera. Que sus enemigos, los asirios por el norte, los egipcios por el sur, sean expulsados definitivamente de sus territorios y el pueblo experimente verdaderamente independencia y autonomía, libertad. Pero la frase echar fuera hace referencia a una batalla militar, donde el reino más poderoso somete y esparce al reino más débil. Pero aquí hay una connotación especial en el texto que yo quiero que usted observe, amado hermano. Y es que el pueblo sometido, el pueblo que ha visto morir a los suyos y que ha sido esparcido por toda la tierra, pues son ellos, el reino de Judá. Entonces, ¿cómo es que los que están siendo afligidos y sitiados y oprimidos pueden echar fuera a sus enemigos? ¿Cómo es que ocurre eso? Entonces el profeta apela directamente al poder de Dios. Él no está apelando a las estrategias militares del pueblo, él está apelando al poder de Dios. La verdadera libertad que experimenta el pueblo no se obtiene por medio de habilidades y capacidades humanas. La verdadera libertad no está en la fuerza del hombre. No está en el reino de Judá. El reino de Judá será verdaderamente libre cuando confíe plenamente en Dios. El rey que estaba en este momento cuando el profeta Sofonías profetiza es el rey Josías. Pero antes del rey Josías, el Señor ya le había dicho a su pueblo que confiaran en Él y que no pusieran su confianza en las naciones vecinas. Pero esto no fue lo que hicieron estos reyes incrédulos. Por eso sobre el reino de Judá vendrá el cautiverio babilónico. Así que el profeta Sofonías le anuncia al pueblo que solamente los que confían en Jehová serán verdaderamente libres. Pero piensa en esto. Si Jerusalén será destruida y llevado en cautiverio por lo menos 70 años, ¿cómo es que el pueblo podrá experimentar verdadera libertad? Bueno, el remanente del tiempo de Sofonías entendía que aunque en esta tierra no alcanzaran a convertirse en una nación libre e independiente, hay una mejor y superior libertad que han podido alcanzar por la obra soberana de Dios: ser libres del pecado.
Pues no es de extrañar, amados hermanos, que este remanente fiel sean las personas que iniciaron la reforma religiosa juntamente con el rey Josías. Si hay un remanente es porque Dios los ha liberado. Si hay un pueblo que canta es porque Dios los ha liberado. Si hay una ciudad que da voces de júbilo es porque Dios los ha liberado. Si hay un pueblo que se goza y se regocija es porque Dios los ha liberado. El gozo del pueblo no proviene del pueblo. El gozo del pueblo proviene de la libertad dada por Dios. No hay gozo sin verdadera libertad. Esta es la segunda razón. Y usted mirará si es una razón de peso para cantar y adorar al Señor. La libertad. Pero el profeta nos muestra una tercera razón, versículo 15. Jehová es rey en medio de ti. Él es el rey de Israel. Él está en medio del pueblo. Nunca más verás el mal. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto, es el Dios que ha peleado por su pueblo. Es el Dios que ha enfrentado a sus enemigos, que los ha sometido, que los ha esparcido por toda la tierra. Él ha alcanzado la victoria. Es por eso que a quien espera el pueblo, con cánticos y con regocijo, es al rey. Y el profeta Sofonías nos revela el nombre de ese rey. Dice Jehová, Dios. ¿Recuerdan el escenario del versículo 14? Del gran recibimiento, donde las puertas principales de la ciudad se han abierto para que entre el rey en un desfile formal y el rey no pueda expresar su aprecio y valor por él, porque el rey ahora está en medio de ellos. Bueno, la tercera razón que nos ofrece el profeta para que el pueblo se regocije es el rey mismo. El rey es la razón más importante. El pueblo se goza por la justificación que ha recibido. El pueblo se goza por la libertad que ha recibido. Pero el clímax del gozo del pueblo está en la persona del rey. Nada de lo anterior es posible si Jehová Dios no es el rey de Israel. La expresión en medio de ti de nuestro texto evoca una comunión profunda de intimidad entre el rey y el pueblo. Es la presencia de Dios que descendía en el huerto del Edén y se paseaba con Adán. Es la presencia de Dios que descendía al tabernáculo de reunión y llenaba el corazón de Josué de pasión, de tal manera que no quería apartarse de él. Es esa presencia especial de Dios que descendía al templo de Salomón. En medio de ti significa cercanía, morada, permanencia, conocimiento, intimidad, comunión. El remanente de Israel en tiempo de Sofonías experimentó el amor y la compasión de Dios a través del mensaje de los profetas. Pero ese remanente murió con la satisfacción de tener al Señor en sus vidas mientras observaban a los soldados de su pueblo caer en la guerra. Mientras escuchaban que el rey Nabopolassar se acercaba con gran poder y mortandad. Ellos murieron confiando que el rey los ha preservado y que estaría en medio de ellos para siempre. Mis amados hermanos, Sofonías también lo vio. Sofonías también murió con esa esperanza. Sofonías también murió viendo al rey. Si hay un remanente, amados hermanos, es porque hay un rey. Si hay un pueblo que canta, es porque tienen un rey. Si hay una ciudad que da voces de júbilo, es porque hay un rey. Si hay un pueblo que se goza y se regocija, es porque el rey está en medio del pueblo. El gozo del pueblo no proviene del pueblo, el gozo del pueblo proviene del rey. El gozo del pueblo depende del rey. No hay gozo sin el rey. Si el rey no está en medio del pueblo, el pueblo nunca conocerá lo que es el gozo. La tercera razón para cantar y gozarse delante del Señor es el rey mismo. Sin embargo, el profeta Sofonías va a darle una exhortación al pueblo.
Versículo 16. Él los va a exhortar a servir a su rey con gozo. Es interesante notar en este momento cómo el profeta describe a un pueblo que celebra, que se goza y entona cánticos para recibir a su rey. Y luego nos habla de lo que ese rey ha hecho por su pueblo, razones principales, y cómo es que ahora el profeta Sofonías va a exhortar al pueblo a servir con gozo al rey. Bueno, el profeta anuncia que en el tiempo del cumplimiento perfecto de esta profecía, algo se va a decir de Sión: no temas, no temas, no se debiliten tus manos. La expresión "no se debiliten tus manos" las encontramos en otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Job capítulo 4, versículo 3. Refiriéndose al servicio de Job por su pueblo antes de padecer su enfermedad. Dice el texto: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Noten que el servicio de Job se relaciona con el fortalecer las manos débiles o las manos caídas. Nehemías capítulo 6 versículo 9, refiriéndose cuando levantaron los adversarios o se levantaron para detener la obra de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, dice lo siguiente: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Noten que la debilidad de las manos del pueblo se relaciona con el hecho de no terminar una obra que ellos ya habían iniciado. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, refiriéndose a la muerte de Abner en Hebrón, dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Noten que la debilidad de las manos se relaciona con sentir temor. Entonces, lo que el profeta Sofonías le dice al pueblo es que no sientan miedo, que no se atemoricen, que continúen trabajando por el pueblo y para el Señor, que terminen la obra que han empezado. El gozo recibido por los beneficios del rey, justificación, verdadera libertad, la misma presencia del rey, deben alentar al pueblo a extender más su reino. La presencia del rey en medio del pueblo no puede producir apatía ni pasividad. Por el contrario, la presencia del rey en medio del pueblo debe producir pasión y amor por el servicio al Señor incesantemente. Es el rey quien fortalece las manos, es el rey quien afirma los pies. Sofonías, en un tiempo de crisis espiritual, está dando un mensaje esperanzador para el pueblo. La audiencia original debía servir al Señor en el desánimo que estaban teniendo. Esa es la exhortación, y el remanente es el primero que toma estas palabras en servir al Señor en un tiempo de crisis. Mis amados hermanos, el gozo del remanente de Israel debe producir fruto de servicio para Dios. Eso es lo que se espera. Sin embargo, el profeta Sofonías, después de que anima al pueblo a servir con gozo a su rey, entonces revela la declaración del gozo soberano de el rey. Miren bien el versículo 17: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. El rey ha llegado, mis amados hermanos. El rey ya llegó. El rey está aquí y se exalta un atributo particular de este rey. Él es poderoso. Pero ya sabemos nosotros por qué el rey es poderoso.
porque ha justificado a su pueblo, porque ha echado fuera a sus enemigos. Es poderoso porque ha vencido en batalla, porque ha obtenido el premio de la guerra. ¿Por qué el nombre de Jehová es conocido en medio de todas las naciones? Es conocido en medio de las naciones porque es poderoso. Pero ese poder lo hace a él un salvador. El poder lo hace a él un salvador. Él es un salvador. No, él es un poderoso salvador. Él salva, realmente él salva. Esa es su esencia, es la naturaleza de Jehová el Rey. Él es un salvador. Él salvó a su pueblo, amados hermanos, de la condenación justificándolo. Él salvó a su pueblo liberándolo. Él salva a su pueblo porque Él mora en el corazón de su remanente. Eso es lo que Sofonías nos dice. Así que la salvación de Jehová va a trascender los límites de esta tierra. La salvación de Jehová es espiritual, pero que tiene repercusiones más allá de lo espiritual. Aunque la acción terrenal desaparezca, la acción celestial seguirá viviendo porque fue salvada por su Rey. Este Rey, que es un poderoso Salvador, Sofonías nos va a decir que canta. Este Rey canta, se goza sobre ti con cánticos. Qué interesante. El profeta nuevamente en este versículo introduce un paralelismo poético. En la primera línea de este versículo presenta al rey como un poderoso salvador. En la segunda línea presenta a este rey cantando de alegría y gozándose. Esto mismo se repite en la cuarta línea. Así que el gozo de Dios es su regocijo. La alegría de Dios se expresa a través de los cánticos. Sofonías presenta aquí el gozo soberano del rey. ¿Y saben por qué es soberano su gozo? Porque Él se goza en su obra redentora y su obra redentora es soberana. Dios ha decidido redimir a su pueblo soberanamente y ha decidido gozarse en la redención por su pueblo. Así que su gozo es un gozo soberano. El hombre no tiene ningún mérito. Miren, cuando Dios creó al hombre en Edén, Dios no cantó, sino que Él declaró: es bueno en gran manera. Pero cuando llegó el tiempo de la redención, Dios empezó a cantar, Dios empezó a gozar. Él se goza por su obra redentora. Es donde la Santísima Trinidad se goza completamente por redimir a su pueblo, guardar a su pueblo para sí. ¿Recuerdan el escenario del versículo 14 que estuvimos hablando, en el que el pueblo recibe a su rey con cánticos? En este versículo 17 es el rey quien le canta a su pueblo. Es el rey quien le canta a su pueblo. Y saben, es un cántico de amor. Es un cántico de amor. Porque en el lenguaje se hace alusión al cántico del esposo por su amada esposa. Y se hace en un contexto de una ceremonia de bodas. Así que Dios le canta a su amada esposa y su amada esposa es su remanente. Así que ¿quién es el esposo? El rey es el esposo, Él es el esposo. El gozo del pueblo, amados hermanos, proviene del gozo de Dios por su obra redentora. Nadie jamás puede experimentar gozo si primero Dios no se goza por lo que ha hecho por su pueblo. Así que el regocijo del pueblo no proviene de sus emociones y de sus corazones, proviene de la obra perfecta de justificación, verdadera libertad y por la misma presencia de Dios el Rey. Pero llama la atención algo en este versículo 17, y yo espero que usted haya notado eso.
la línea número 3 del paralelismo. ¿Sí la notaron en el texto? Habíamos dicho que la línea número 2 y 4 son sinónimos. Pero, ¿qué hay de la línea 3 del texto? ¿Cuál es la línea 3 del texto? Callará de amor. Si en las líneas 2 y 4 el rey canta, ¿cómo es que en la línea número 3 el rey calla? Lo que es evidente, siguiendo el paralelismo hebreo que vimos en el versículo 14, es que hay una intensidad que quiere transmitir el profeta Sofonías también. Con la misma intensidad que Dios se goza y que Dios canta, con esa misma intensidad Dios guarda silencio. Pero, ¿por qué guarda silencio? Bueno, amados hermanos, siguiendo la línea de nuestro contexto, Dios guarda silencio porque ya no es tiempo para acusar al pueblo. Dios ha justificado a su pueblo. Así que el silencio de Dios es un silencio tierno, pero es intenso. Dios decide no acusar más a su pueblo. Él decide callar por amor a su pueblo. Y esta figura es muy hermosa, porque es también la figura donde un pequeño niño llora sin parar, pero el padre o la madre intentan callarlo de amor. Dios mismo hace ese trabajo con su remanente. Dios mismo arrulla a su pueblo hasta que su pueblo se calme y descanse. Note lo siguiente: si Dios calla de acusar a su pueblo calla descansando en el Señor. Así que el Rey es un poderoso Salvador que canta de gozo porque ama, y porque ama redime a sus elegidos. Pero ¿por qué los amó? Porque quiso. Porque quiso. Él es soberano. Así que el gozo que está experimentando el rey aquí, el cántico que el rey le dedica a su amado pueblo, lo hace soberanamente por su obra soberana de redención. El gozo soberano del rey en medio de su pueblo. Pero yo quiero detenerme en una expresión particular. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Otro profeta dice esto en otras palabras. Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hago alusión a este texto porque Mateo en el capítulo 1 versículo 23 nos va a traducir el nombre Emmanuel, y él va a decir que traducido es Dios con nosotros. La expresión Dios con nosotros tiene la misma connotación que la expresión en medio de ti que el profeta Sofonías está anunciando. Ahora el versículo 25 de Mateo se nos va a dar el nombre de aquel que es Dios con nosotros. Él dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Es Jesús el Dios que ha venido a estar con nosotros, y siguiendo la línea del profeta Sofonías, es el que está en medio de ti. Esta misma expresión la encontramos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, note, en medio de los candeleros de oro. Según Juan, quien anda en medio de los candeleros de oro es Jesús. Entonces Jesús es el cumplimiento perfecto de la profecía de Sofonías. Aquí nosotros podemos ver, amados hermanos, que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad es la visita del gran rey.
Y Sofonías nos lo presenta como un poderoso Salvador. Es un poderoso Salvador. Lucas nos dice algo similar en el capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿Qué dice Sofonías que se dirá de Sión? No temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la invitación que le hace Sofonías al reino de Judá? Canta, hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate con todo el corazón. Este gozo tiene la misma intensidad. Así como el reino de Judá se debe gozar, asimismo el pueblo que ha recibido a Jesús se debe gozar. Pero, ¿por qué se ha de gozar? Lucas nos da la respuesta. Porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y acaso quién es el que canta por su pueblo y quién es el que le canta a su pueblo según Sofonías? Jehová Dios canta al pueblo. Jehová Dios justifica al pueblo, libera al pueblo y su misma presencia está en medio del pueblo. Entonces Jesucristo justifica, libera y su misma presencia está en medio del pueblo. El rey de Sofonías es el niño nacido en Belén, quien recibió el nombre de Jesús porque ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Mis amados hermanos, entonces, ¿quién es el remanente? Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 27, él dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y hace alusión a un conjunto de naciones de todas partes del mundo que se están reuniendo para recibir al gran rey. Y quien reúne esas naciones para Sofonías es Jehová Dios. Así que esto hace alusión a los elegidos de Dios de todas las naciones. La acción espiritual son los creyentes de todas las épocas y de todas las naciones. Esa es la acción espiritual. Mis amados hermanos, Sofonías hizo parte de la acción espiritual, aunque habitó en la acción terrenal. Y muchos se encontrarán con él en los cielos. Muchos que murieron de su remanente se encontrarán con él en los cielos. Todos los creyentes de todas las épocas se encontrarán con él en los cielos. Nosotros, si llegásemos a morir, hacemos parte de ese remanente que es la iglesia, nos encontraremos con él en los cielos. Pero Sofonías no esperaba encontrarse solamente con nosotros. Así que nosotros no esperamos encontrarnos solamente con Sofonías. Hay alguien más con el cual deseamos encontrarnos, y es la misma persona con la cual el profeta Sofonías deseaba encontrarse, con su rey. Pero para nosotros ese rey tiene nombre, se llama Jesús. Así que, amados hermanos, ¿saben qué significa esto? Significa que Jesús te ha justificado. Significa que Jesús te ha liberado. Y significa que Jesús hoy está en medio de nosotros. ¿Cómo no gozarnos? Si son razones para cantar, ¿cómo no gozarnos? ¿Cómo no cantarle con regocijo y de todo corazón? Cantemos al Señor con pasión. Levantemos nuestra voz con mucha fuerza. ¿Saben por qué? Porque el Rey ha llegado para cambiar tu vida para siempre. Nunca más será igual. Nunca más. ¿Saben, hermanos? Podemos gozarnos de la justificación.
podemos gozarnos de la verdadera libertad, pero queremos al Rey. Queremos al Rey y no lo dejaremos ir de en medio de nosotros. El Rey para nosotros es lo más importante. Usted puede hoy estar cansado y abatido y puede sentir que sus manos están débiles y que no las puede levantar. Yo le tengo una respuesta para eso. No podrá levantarlas. Usted no podrá levantar sus manos, porque quien levanta las manos caídas y débiles del pueblo es el Rey. Así que usted, amado hermano, debe confiar en su Rey. Si su Rey está en medio de tu vida, tú debes confiar en Él. Él es el que levanta tus manos. ¿Ustedes escuchan cantar a Jesús? ¿No lo escuchan cantar? Jesús está cantando. Él está cantando. Y saben, Él no ha dejado de cantar, ni dejará de cantar. Pero yo no sé si ustedes lo escuchan cantar. Él canta en medio de su pueblo. Él canta con nosotros. ¿Saben por qué? Porque si el gozo del Rey es la redención de su pueblo, en el preciso momento en el que el hombre cae en Edén y empieza todo un trabajo de redención, nuestro Señor ha empezado a cantar y hoy seguirá cantando. Miren esto, si cada vez que ingresa un elegido al reino de los cielos, Dios se goza con su pueblo. Si cada día entran a su reino sus elegidos que reciben las buenas nuevas con gran gozo, entonces Jesús está cantando y se está gozando continuamente con su pueblo, porque su obra redentora no se detiene. Y algo más, yo les dije que el cántico inició en Edén, para nosotros, pero desde el preciso momento en el que nuestro Señor Jesucristo establece un plan eterno de salvación, Él ha tenido gozo. Lucas capítulo 15 versículo 10 nos dice que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que hace gozar a nuestro Señor? La salvación de un elegido, la salvación de un pecador. Y eso lo llena de gozo porque muestra la perfecta obra redentora y soberana de Dios por personas que Él amó desde antes de la fundación del mundo, porque quiso amarlas. Así que Jesús hoy canta por su pueblo. Si usted cree que hoy todavía hay personas que reciben el Evangelio de Dios y que conocen al Señor y que hacen parte de su reino, Jesucristo aún sigue cantando y se goza en medio de su pueblo. A veces pensamos que los que más se gozan somos nosotros, pero no somos nosotros. El que más se goza es el Señor en medio de nosotros. Y su gozo nos conviene. Porque si Él se goza, quiere decir que los juicios que habían sobre nosotros fueron quitados. Quiere decir que el pecado al cual fuimos esclavos, ahora somos libres. Y quiere decir que su presencia está en medio de nosotros. Nosotros nos conviene que Él se goce. Pero otra cosa, ¿recuerdan a la Sión terrenal, a la Jerusalén? ¿Cuántas veces no ha sido destruida en la historia? Muchas veces. Pero hay una Sión celestial que regresará, ataviada para su marido. Y Juan en Apocalipsis nos dice que es la nueva Jerusalén. Mientras eso ocurre, amados hermanos, mientras la profecía de Sofonías tiene su cumplimiento perfecto en la segunda venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? La invitación de Sofonías inmediatamente se aplica para nosotros. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios en momentos de crisis mientras viene su rey? Canta, hija de Sión.
Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate con todo tu corazón. ¿Saben por qué? Porque nuestro Rey ya está aquí. Ya está aquí. Y lo esperamos ver nuevamente. ¿Recuerdan ustedes el escenario del versículo 14? El pueblo cantando para recibir a su Rey. Esa es la iglesia. Un pueblo de personas débiles cantando para recibir a un Rey fuerte. Esa es la iglesia. Si aquí hay una persona que ha venido por primera vez, tal vez sea su primera vez en una iglesia cristiana, yo tengo algo para decirle. Lo primero que le tengo que decir es que yo a usted no lo puedo invitar a cantar conmigo. Y yo no lo puedo invitar a cantar porque para que usted cante hay 3 razones fundamentales: justificación, liberación y la presencia del Rey en su vida. Si usted no ha sido justificado, declarado justo delante del Padre, si usted no ha sido liberado de su pecado, usted no puede cantar conmigo. Así que la invitación yo no se la puedo hacer, pero yo sí le puedo cambiar la invitación. Yo más bien sí lo puedo invitar a que corra al Rey, a que corra y busque al Rey. Usted sabe cómo se llama ese Rey. Es un nombre sencillo pero profundo: Jesús. Jesús es el Rey, porque ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Corre a Jesús, ve a Él en arrepentimiento, reconoce y confiesa tus pecados delante de Él. Entonces, si lo haces, serás declarado justo delante del juez. Y eso te conviene. Si lo haces, serás liberado del pecado que tanto te atormenta. Y si eso es así, la presencia de nuestro amado Jesús, el Rey de las naciones, estará morando en tu vida una vez y para siempre. Entonces podrás abrir tu boca y podrás cantar conmigo. Podrás unirte a esta iglesia local y podrás cantar con esta iglesia local. Pero si no lo haces, no podrás. Y algo más que tengo que decirte. El Señor ha callado de amor por la iglesia, pero no ha callado de amor por ti. Porque si tú no te arrepientes, la boca de Dios te está acusando de pecado. Y la única manera para que la boca de Dios se cierre es a través de la muerte expiatoria de su Hijo Jesús. Si usted no cree eso, la boca de Dios no se cierra contra usted. Así que no lo vea como una opción más. Véalo como algo crucial para su vida, querido amigo. Iglesia de nuestro Dios, no queda más que decirles: gócense, alégrense en cualquier momento de su vida, porque el Rey ya vino y mora en sus vidas. Sirvan al Señor por cuanto se gozan en el Señor, porque Él ha callado de amor por ustedes. Él ha guardado silencio por ustedes. El Rey está en medio de nosotros. Demos gracias.